¿Qué tal? Les saluda Ben Keinchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio que aprovechamos para conversar con los candidatos a puestos de elección popular y conocer sus propuestas. En esta oportunidad nos visitan en el estudio candidatos a diputados al Congreso de la República. Hablaremos entonces de las propuestas de agenda legislativa. Nos acompañan en esta mesa Félix Ruano, candidato a diputado por el Partido Victoria. ¿Qué tal, don Félix? ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes. También está con nosotros Elmer Palencia, candidato a diputado por el Partido Valor. ¿Qué tal, Elmer? Bien, gracias, mucho gusto. Gracias por complementa a esta mesa Juan Manuel Fernández, editor de Mundo Económico. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Ben? Bueno, comencemos con una primera pregunta. Le vamos a hacer una pregunta a los dos para que ustedes respondan. Y es, desde sus partidos políticos, ¿qué elementos van a llevar al Congreso de la República para recuperar la legitimidad de ese órgano del Estado? Don Félix. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros hemos estado tratando la manera de platicar con todos los candidatos a diputados para que todos en conjunto llevemos una agenda legislativa y que podamos proponer esta misma que sea a favor de la población, que eso ha hecho falta durante muchos años, que no se ha legislado para la población de Guatemala. Así como tenemos ya programadas varias iniciativas de ley, unas que queremos promover y otras que queremos que continúen, ¿verdad? Porque creemos que son unas iniciativas de ley que sí van a apoyar al pueblo de Guatemala. Elmer, ¿qué propuesta trae Valor para recuperar esta legitimidad que, si usted ve distintos sondeos de opinión, pues los guatemaltecos tienen una opinión desfavorable del Congreso de la República? Claro, pues nosotros como Valor lo primero que estamos enfocando, pues lo hicimos desde las postulaciones. Ninguno de nuestros diputados va a la reelección. O sea, nosotros en Valor no tenemos a ningún diputado actual que esté fungiendo como diputado. Entonces creo que ahí marcamos un inicio para poder dar a mostrar a la población que tenemos propuestas nuevas, propuestas frescas. En lo personal, en particular, pues yo primera vez que participo para un cargo de elección popular y pues así en el interior del país tenemos propuestas nuevas y creemos que vamos a llevar esas propuestas frescas para recuperar la importancia de lo que es el Congreso de la República. Recordemos que el Congreso de la República es uno de los tres poderes del Estado y juegan un papel muy importante en lo que es la República, en los pesos y contrapesos, y definitivamente tenemos que recuperar ese poder en beneficio de la población. ¿Por qué no empezamos hablando por el tema de lo que le está preocupando al guatemalteco y lo que le está preocupando al sector productivo? Una de las principales necesidades de Guatemala en este momento es la falta de carreteras o la renovación de carreteras. Ya hay una ley que se empezó a discutir, que es la ley de infraestructura. Sí. Entonces nos gustaría saber, tanto del Partido Valor como del Partido Victoria, cuál va a ser su posición, si va a apoyar esta ley o si traen alguna iniciativa nueva en el tema de carreteras. Nosotros como Valor, pues en nuestra presidencial y todo el equipo lo hemos expresado que creemos de que es necesario apoyar esta iniciativa. Esta iniciativa, pues obviamente hay que estudiarla, hay que analizarla, pero tiene muchas cosas buenas. Hay algunas enmiendas que comenzamos a evaluar, pero sí queremos fomentarla y que se apruebe esta propuesta y que ya sea una ley de tal manera en que se recupere la red vial. Es tan importante. Su servidor ha tenido la oportunidad, aparte de ser candidato, pues soy el secretario de organización a nivel nacional y he tenido la oportunidad de recorrer todos los departamentos del país y definitivamente eso es una urgencia nacional, es algo muy importante y que frena, como tú dices, el desarrollo, frena la economía local y limita mucho el desarrollo económico de los diferentes departamentos. Félix. Muchas gracias. Sí, nosotros también como Partido Victoria, dentro de los ejes que tiene nuestro candidato a la presidencia, el licenciado Amílcar Rivera, pues está uno de sus principales objetivos es recuperar la red vial, ya que creemos de que esto merma mucho en la economía del país y consideramos que es necesario
pues revisar esa ley, porque lógicamente considero que ha de tener ciertos artículos en los cuales es necesario revisarlos. Los que estén bien, pues considero que sí, que queden como están, pero si hay necesidad de corregir alguno, pues habría que hacer las enmiendas necesarias, pero sí considero que es una iniciativa de ley muy importante para el desarrollo del país. En la agenda legislativa, cada uno de sus partidos trae alguna idea. Obviamente estamos hablando de una iniciativa que ya está presentada en el Congreso de la República, pero traen una propuesta estandarte ustedes para poder presentar, llegar al Congreso de la República, don Félix. Pues nosotros tenemos varias, si me permite expresárselas, o solo una. Díganos las más importantes. Bueno, una es la reactivación económica del país. Consideramos que nosotros debemos de entrar en un consenso tanto con la iniciativa privada y el legislativo. Estamos estudiando a ver si es viable nuevamente recuperar las empresas estatales, ya que el Ejecutivo pues simplemente ha sido un ejecutor del presupuesto, pero ese presupuesto nos ha venido endeudando y endeudando cada vez más en el país. Entonces, considero que es necesario revisar esto y que el Ejecutivo tenga un ingreso y a la vez pueda dar empleo al guatemalteco que está tan necesitado. ¿Qué ideas o qué empresas cree usted que el Estado debería hacerse cargo de ellas para generar ingresos? Bueno, la verdad es que hay ya empresas trabajando que son lesivas para el país, ¿verdad? Que dejan muy poco. ¿Cuáles? Por lo menos la que es la autopista Palín-Escuintla, ¿verdad? Le dan mantenimiento, pero lo que deja al Estado es muy poco, ¿verdad? Pero esa autopista está concesionada. Está concesionado, pero lógicamente hay que revisar esas concesiones, ¿verdad? Las concesiones que son lesivas hacia el Estado, considero yo que deben de llevar una revisión y hacerle, ¿cómo se llama? Quitarlas. Y yo sé que cuesta mucho, pero considero que el legislativo para eso está, para poder fiscalizar todo este tipo de empresas y que el Ejecutivo a la vez pues pueda tener los ingresos necesarios y poder sacar adelante el país. Porque la verdad es de que tenemos un déficit tremendo en la recaudación del PIB, ¿verdad? Y cada año que se necesita aprobar el presupuesto del Congreso, pues o nos vamos a préstamos y nos vamos a bonos y cada vez endeudamos más al país. O sea, ¿usted cree que el modelo de administración estatal sería más eficiente que una concesión o que una alianza público-privada? Pues si tiene la fiscalización necesaria, considero que sí. ¿Por qué fracasó en el pasado esas empresas estatales? Pues yo considero que fueron mal administradas, los recursos se desviaron por otro lado y lógicamente no tenían la fiscalización necesaria. Y esa considero que ha sido uno de los serios problemas que ha tenido nuestro país y por lo cual no nos hemos desarrollado como tal. Elmer, ¿qué propuesta insigne, estandarte lleva valor al Congreso de la República para hacerse notar? Bueno, nosotros pues tenemos 3 ejes transversales dentro del plan de gobierno de nuestros presidenciables y por supuesto nosotros como candidatos a diputados llevamos esos ejes para poder facilitarlos y que se puedan llevar a cabo. Los ejes es educación, seguridad y un gobierno facilitador. En educación, pues yo precisamente por eso me involucré. Uno de los compañeros me preguntaba dónde lo había visto antes, pero trabajaba en temas de educación y realmente la ley de educación nacional es una ley que está bien hecha, pero le hace falta algunas situaciones. Por ejemplo, las carreras de magisterio, nosotros estamos proponiendo que sea una ley específica para que las carreras de magisterio continúen. No nos vayamos tan lejos, aquí cerca en la zona 1 tenemos escuelas normales, el Aqueche, el Central para Varones, que están totalmente abandonados.
y también carreras técnicas. El Instituto Fishman en la zona 13, un instituto insigne que hace 20, 30 años era pues, donde salían muchos técnicos que hoy por hoy pues, están trabajando y están produciendo para el país. Creemos de que eso es necesario legislarlo y dejarlo en ley. Nosotros realmente por eso me inicié en esto, porque estuvimos impulsando varias leyes en el Congreso, pero lamentablemente no caminaban porque lo que ya conocemos, los votos tienen un precio y lo vimos y lo experimentamos, que no había votos y no había un incentivo. Entonces realmente decidimos, muchos de los que integramos Valor, decidimos iniciar nuestro proyecto político e impulsar lo que nosotros creemos. Y en seguridad, protocolos de seguridad, protocolos bien establecidos, en otros países ya lo han legislado anteriormente, para que los cuerpos de seguridad puedan actuar de una forma correcta, sin repercusiones después para sus mandos medios, para ellos mismos, y que puedan actuar como debe ser. Y por supuesto, un gobierno facilitador. En Guatemala hay mucho emprendurismo, hay jóvenes, hay damas, hay adultos mayores que desean emprender, desean impulsar nuevos proyectos, pero tenemos una burocracia que propicia la corrupción. Entonces nosotros hemos hecho una revisión para poder dejar un gobierno que facilite, un gobierno electrónico, que ya hoy en día ya no tendríamos que tener colas en los servicios públicos, ya deberíamos de poder tener acceso a un gobierno electrónico, un gobierno que facilite a la población, y eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Y a la población lo que nosotros le ofrecemos es eso, es educación, enfocarnos en el tema de educación, enfocarnos en la seguridad y enfocarnos en que sea un gobierno facilitador. Quiero hacer referencia a lo que mencionaba don Félix, el tema de los ingresos. La propuesta que usted nos esbozaba era en parte solucionar el problema de ingresos del Estado. ¿Qué opina usted de la idea de retornar a las empresas estatales como un medio para generar más ingresos? Yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque ya nos dimos cuenta, tenemos que aprender del pasado, o sea, nos dimos cuenta que fue un fracaso y por eso es que no están. Nosotros creemos más en esas alianzas público-privadas. Estoy de acuerdo con don Félix sobre el tema de que hay que fiscalizarlo, hay que revisar bien cómo se hacen esos contratos, que no sean contratos lesivos, que sean concesiones que beneficien a la población y por supuesto que tengan retribución para el Estado. Nosotros creemos en un gobierno compacto. Necesitamos tener un gobierno compacto pero más ágil, de tal manera en que se eficiente el gasto y que se pueda facilitar para que la población también pueda contribuir. El contribuyente aquí en Guatemala hasta pagar impuestos cuesta, pues. Sí. Vamos a la primera pausa del programa. Volvemos con más de esta conversación. Continuamos en Sin Filtro Electoral, en esta ocasión hablando con candidatos al Congreso de la República. Si ellos quieren ser diputados, créanlo o no, quieren ser diputados y quieren llevar propuestas al organismo legislativo para, ellos dicen, cambiar la dinámica que allí se vive en ese pleno del Congreso, ya en la 9ª Avenida. Hablábamos en el bloque anterior de ideas nuevas que ustedes quieren llevar. Ahora yo le pregunto, ¿qué van a hacer ustedes para romper la dinámica que hoy por hoy se mantiene en el Congreso de la República? Elmer hablaba de que si no había incentivo, no había voto. ¿Cómo se va a comportar Victoria en el Pleno del Congreso del próximo año? Bueno, yo considero de que esto va a depender de muchas razones. Estamos contentos porque el Congreso está limpiándose de la mayoría de los lobos con piel de oveja que existían antes, que no dejaban legislar, que le engavetaban las propuestas de iniciativas de ley a uno. Ahora considero yo que va a ser un Congreso totalmente diferente. Van a ser pocos los que van a quedar, que van a repetir de los que están ahorita. Y deben de existir los consensos.
considero yo de que ya tuvieron un ejemplo claro de recibir dádivas, pues eso conlleva la cárcel. Considero que ya tienen un ejemplo claro y nosotros pues vamos ante la corrupción, no nos vamos a prestar a la corrupción, nos pueden fiscalizar los medios de prensa y todo lo demás, que no nos vamos a prestar a ese juego que han venido teniendo con anterioridad. Esa es parte por la cual no se ha desarrollado el país, es parte por la cual los ciudadanos guatemaltecos están requiriendo un trabajo, están muchos en extrema pobreza. ¿Por qué? Porque el legislativo, que es un ente importante en el país, no ha legislado y no ha fiscalizado como debe de ser. Elmer, Félix dice que en parte él espera que haya una renovación de varios escaños en el Congreso de la República, pero en 2015 llegaron 90 diputados nuevos y la dinámica fue la misma. ¿Qué garantía hay que un Congreso con nuevas caras no va a ser lo mismo que hace 4 años? Precisamente lo que tú comentas es bien importante. Antes de la entrevista platicábamos aquí se me fue tu nombre, con Juan Manuel. Con Juan Manuel sobre la ley electoral y de partidos políticos. Creo que todo esto inicia en los partidos. Como secretario de organización te puedo garantizar de que en Valor nadie compró una casilla, ni vendimos casillas, ni compramos candidatos. Ahí inicia, porque muchas veces las posiciones se venden. Yo no pagué ni un centavo por la posición que llevo como candidato a diputado. Lo hice con trabajo, lo hice a través de trabajar desde el génesis de este proyecto político junto con muchas personas que hoy por hoy, algunos están postulando y algunos siguen trabajando dentro del proyecto. ¿Qué filtros tuvieron en el Partido Valor y, si nos cuenta don Félix, también en el Partido Victoria para admitir o no a un candidato a diputado? Fíjate que hay que entender la dinámica de cómo funciona un partido político. Por eso te decía de que nosotros experimentamos, porque para poder entender la ley electoral y de partidos políticos hay que ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica creo que tienes que entrar dentro de la política partidista. Existen asambleas, existe una organización legal. Además de eso, nosotros hemos hecho las consultas a algunas oficinas gubernamentales nacionales e internacionales de algunos de los candidatos, no de algunos, sino que la mayoría de candidatos para poder filtrar. Pero tenemos que recordar también de que hay las asambleas legales, porque esto también funciona a través de una democracia interna. Primero inicias con los afiliados, luego vas a hacer las asambleas para formación tanto de las organizaciones legales y después las asambleas de postulación. Nosotros, el primer filtro que nosotros tenemos es que nosotros no vendimos ninguna posición. Eso es un inicio. Y respondiendo a la primera pregunta de Benken, primero, pues ese es el génesis. Entonces, eso nos brinda a que lo nuevo, porque tiene razón, no precisamente lo nuevo significa bueno, y lo experimentamos en el 2015 para la fecha. Entonces, ese inicio que cada quien está trabajando por su candidatura, está trabajando en su distrito electoral, se postula y pues está haciendo su campaña hoy por hoy. Todos los distritos electorales de Valor están haciendo campaña y estamos trabajando fuertemente para dar a conocer estas propuestas. Lo que sí le hago el llamado a la población, y creo que es válido, es que veamos, hay hoy por hoy candidatos que se están postulando que yo tenía un año y ellos ya estaban en el Congreso y siguen en el Congreso y escondidos tras una lista, escondidos tras un símbolo y no dan a conocer la cara, no los vemos, qué producen, qué han generado para la población. Entonces, eso sí es importante que lo conozcamos. Escudriñar esos listados, ver quiénes son, porque eso es fundamental. En cuanto a la ley electoral que estaba mencionando Elmer, la ley electoral de partidos políticos que sufrió modificaciones en el 2016,
pero se sabe que luego de los comicios se va a hacer una mesa de actualización para nuevamente revisar si se van a hacer cambios y en qué sentido. Desde Victoria, ¿qué cree usted que debería modificarse de la ley electoral de partidos políticos más adelante? Ya Elmer decía una cosa, el tema de las listas para elegir diputados, pero ¿qué temas desde Victoria creen que es urgente cambiar en la ley electoral o hay que dejarlo todo como está? No, yo considero que hay que revisar la ley electoral de partidos políticos. Hay un tema muy importante que se ha dado últimamente. Ha estado finiquito versus idoneidad. No le han aplicado la ley como debe ser a los candidatos. Yo considero de que si hay un hallazgo de la Contraloría General de Cuentas y no dan el finiquito, no deberían de existir ningún juez o magistrado que vea lo que es la ley del Tribunal Supremo Electoral. Por eso establece Supremo y debería de mantener ellos ahí. Yo sé que podrían haber ciertos problemitas en que podrían tal vez apadrinar a alguien, pero hay que buscar la manera de que eso ya no se dé. ¿Y cómo se podría solucionar el tema de, por ejemplo, que hemos visto que el Tribunal Supremo Electoral acepta la candidatura de personaje A, que tiene cierto historial, y el personaje B, que también trae el mismo historial, no le aceptan la inscripción? Esa, digamos, dos criterios que aplica el tribunal, ¿cómo cree usted que se puede mejorar? Pues yo considero de que debería ser una ley más estricta, una ley definida, donde no quepa ningún recurso. Porque si existe el finiquito, y no es finiquito, sino que es... Constancia transitoria. ¿Perdón? Constancia transitoria. Sí, constancia transitoria de que no tiene hallazgos. Entonces, es viable la candidatura de él. Pero se ha dado el juego de que interponen recursos de amparo y todo lo demás. La judicialización. Exactamente. Entonces considero yo que por eso hay que darle más dientes al Tribunal Supremo Electoral y dejar más rígidas las leyes para que no quepa ya ningún recurso y que el tribunal sea el que decida quién y no participar. Pero siempre que cumplan los requisitos de la idoneidad y lo del finiquito. Elmer, ¿qué opina usted? Bueno, la ley electoral y de partidos políticos. Yo soy fiscal del Partido Nacional y en la instancia de fiscales, junto con los demás compañeros fiscales, hemos luchado con esas reformas. Reformas que pareciera que el tribunal las está conociendo de un par de meses cuando ellos también participaron dentro de esta consulta para hacer las reformas. Y reformas que ellos mismos las han manejado con toda discrecionalidad. Lo que tú mencionabas hace un momento. Al personaje A con las características, o sea, tienen denominador común. Personaje A le dan la candidatura al personaje B. Eso es discrecionalidad absoluta. ¿Cómo se puede disminuir esta discrecionalidad? Lo que sucede es de que, recuerda que ahí estamos... Porque Félix dice más dientes, pero ¿más dientes es la solución? Lo que sucede acá es de que recordemos cómo se elige el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién eligió a este tribunal? Veamos nuestro caso con la licenciada Suri Ríos. Y era lo que le comentaba hace un momento. ¿Qué pasó con esto? El registro de ciudadanos dice no. Bueno, presentamos nulidad, sube al pleno, el pleno dice no. Dice no 4-1, donde solo la magistrada Mijangos. La magistrada Mijangos y un voto razonado, muy bien razonado, por cierto, que lo razonó perfectamente, mientras que los otros no, tiene prohibición, punto, se terminó. Presentamos nosotros ante la Corte Suprema de Justicia el amparo, nos otorgan el amparo provisional por unanimidad y viene la autoridad impugnada por primera vez, litiga sus resoluciones. Viene y el Tribunal Supremo Electoral apela ante la CC. ¿Quiénes eligieron estos magistrados?
definitivamente, y se lo digo claramente, la bancada de la UNE fue la que negoció este tema. La bancada de la UNE en la presidencia de Mario, del diputado Mario Taracena, hace la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. ¿A quién benefició este bozal, por ejemplo, el artículo 94 bis? Y lo que quisieron sacar, que ya ni siquiera dio a luz el famoso reglamento aquel de los debates, porque teníamos que pedirle permiso para poder venir a hablar contigo, ¿verdad? Teníamos que pedir permiso para ver si veníamos y platicábamos. Pero Elmer, tiene toda la razón en el decir que esas modificaciones pues tuvieron un motor por supuesto, que era impulsado por un grupo político. ¿Qué pasó con el contrapeso en el Congreso de la República? Porque esta reforma se aprueba en el organismo legislativo. Por supuesto. Son los 180 diputados que conocen estas reformas. ¿Qué pasó con ese contrapeso? Los 158, ya lo subiste. Ya 158. No, a 160 vamos a hacer ahorita. Y ahí topamos. Así, hasta ahí llegamos. Pero mira, ves, lo que sucede es de que, recuérdate cómo, tú como periodista sabes perfectamente cómo se dio esto. Sí. La coacción que recibieron los demás diputados. Es decir, como tenían sus colitas, entonces, mira, papito, o votás o te va a pasar esto. Ahí viene la Ciciga, ahí viene Todd Robinson, ahí viene fulanito, ahí viene menganito. Con todo el mundo le asustó Mario. Y miren lo que les pasó con el 205 y el 206. 205, no sé si recuerdo mal, si el 205 es el de tránsfuga de diputados o Sí, el 206. 205. 205, pero si tú lees el 206 es transfugismo de los alcaldes. Y ahí está la última parte que dice que en el tercer año, después de haber sido electo, se pueden cambiar. Pueden cambiar de partido político. Eso que así había el quedado origen, originalmente. Originalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién benefició todo eso? O sea, no hay que perdernos. Definitivamente, por eso es tan importante que nosotros le hemos resaltado a nuestros candidatos a diputados. Tenemos que llegar al Congreso, pero hay que llegar primero pero que lean, ¿no? Que lean la iniciativa. Hay que hacer. Sí. ¿Te recuerdas el diputado Pedro, creo que se llama? No, el diputado Pedro, sí, de Quetzaltenango. Ahorita se está postulando otra vez y va encabezando el listado. Y él reconoció que no había leído aquel Entonces, ¿en qué estamos? Día del 13 de septiembre. Entonces, la población está pagando para que se haga un trabajo. El pueblo paga, el pueblo manda. Y nosotros, que nos estamos postulando, si nos van a pagar, tenemos que cumplir con la función que nos corresponde. Y la función, por lo menos, mínimo, es leer. Tienes derecho a tener asesores. No escuchas a tus asesores, no te preparas. No podemos ser conocedores de toda la verdad, pero entonces mínimo, lo que tú dices, mínimo leer. Entonces, ahora, atendiendo a qué reformas consideramos nosotros prudentes, de valor. Solo vamos a la pausa y regresamos con qué cambios hay que hacer. Sí, regreso con usted, Elmer. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos al Sin Filtro Electoral y bueno, lo tenía prometido. Puede finalizar, Elmer. Gracias. Bueno, primero, votación uninominal. Nosotros cuando la mesa de discusión de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que estaba presidida por este diputado oficialista, se me olvidó el nombre de él ahorita, FCN, nos invitaron para poder participar. Hicimos la presentación con nosotros como Partido Valor de que se hiciera la votación uninominal. O sea, que la población, el pueblo de Guatemala como soberano deposita a través del voto en sus representantes, deposita el poder en sus representantes, pues por lo menos que conozca quiénes son sus representantes, pueda elegir por ellos. Obviamente eso hay que hacer varias reformas para que hacer los subdistritos y que pues la Corte de Constitucionalidad también dé el aval para que esto pueda funcionar correctamente, que creo que es válido. La otra cosa importante, el artículo 94 bis, hay que aclararlo, porque tenemos políticos que no pueden hablar de política, ni en redes sociales, ni en eso. No, eso es prohibido, campaña anticipada, etcétera, etcétera. Creo que hay que definir qué es campaña anticipada y qué es dar su opinión con respecto a la coyuntura y al acontecer nacional. Porque tú no podrías ser candidato si nosotros aplicamos el 94 bis. No se puede hablar de eso. No podrías hablar nada. Entonces estamos votando por desconocidos. Tenemos que conocer la coyuntura. Y la otra situación muy importante, esa unidad de medios de comunicación. Pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy
nos iniciaron 12 vallas, muchachos. Tienen sus 12 vallas cada partido, que sí, que no sé qué, que no sé qué. No, ya no son 12, ahora son 8 vallas, porque se retiró una empresa. Ah, no, es que el tribunal solo pagó la estructura, pero tú tienes que pagar la impresión y la montada y te vale 30,000 quetzales. En resumidas cuentas, ningún partido tiene vallas. Y no puede tener. Y no puede tener. Entonces, tan sencillo, y se lo dijimos los fiscales, en conjunto con el resto de compañeros, les dijimos, señores del Tribunal Supremo Electoral, son 78 millones de quetzales los que tienen disponibles para publicidad. Perfecto. Tienen 78 millones, entonces dividámoslo entre el número de partidos y eso es lo que le corresponde a cada uno. Nosotros hacemos las cotizaciones y ustedes les cancelan a las empresas que prestan los servicios. Y se terminó. Pero no, tenían que hacer una burocracia y esa burocracia no sirve para nada porque lo que está generando esa burocracia es de que no conozcan las propuestas. Hoy por hoy tenemos a la gente que ni siquiera sabe que el 16 de junio son las elecciones. Si tú vas y sales a la calle y les preguntas, No hay ¿cuándo? ambiente electoral, dice usted. Ni No, saben. no hay nada. Eso está muerto. ¿Y por qué? No es que somos la Guatemala de los extremos. Cuando se permitía todo, ahora todo se censura. Pero no hay que regresar a permitir todo. No. Momento. Hay que hacer las restricciones, pero las restricciones de forma correcta, porque lo contrario, lo único que queda lastimado aquí es la democracia del país. Juanma. Me gustaría preguntarles, aprovechar este espacio, don Félix, don Elmer, ¿cuál va a ser la primera iniciativa que ya sea usted o su bancada propondrían en caso de resultar electos? Bueno, existe el beneficio de la duda de ver cuántos diputados van a entrar. Luego, el consenso dentro del legislativo. Pero nosotros tenemos en mente de proponer una iniciativa de ley que se refiere a que ya no discriminen a toda aquella persona que es mayor de 35 años de edad. Porque resulta que ahora cualquier persona que ya pasa de los 35 años de edad ya no le quieren dar empleo en ningún lado. Entonces considero que hay que legislar eso, hacer una iniciativa de ley para que pueda entrar. Otra iniciativa de ley que considero yo que es muy necesaria y se refiere, es un tema bastante fuerte, pero yo espero que si estemos ahí, que lo toquemos y entrar en un consenso, a ver si verdaderamente los diputados tienen el valor de hacerlo, y es quitar la inmunidad a los diputados. ¿Por qué? Porque considero de que la inmunidad simplemente es un retraso de todo aquella persona que ha cometido un delito o que está señalado para una investigación. Considero yo que es importante que ya ningún diputado y nadie aquí en el país tenga lo que es la inmunidad. Bueno, en las democracias modernas la inmunidad es la garantía de que se le va a aplicar la ley como a cualquier otro ciudadano. Exactamente. ¿Ustedes propondrían quitarla solo para el puesto de diputados? No, sería general. También el presidente de la República. Yo considero que para todos, Magistrados. Magistrados, presidente y diputados, todo aquel, inmunidad cero para todos. En otros países no existe la inmunidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquel magistrado cometió un delito, inmediatamente ahí está la orden de captura, lo llevan a los tribunales y que dilucide ahí el señalamiento que tiene en ese momento. Entonces considero yo que eso va a ser bastante fuerte cabildearlo, pero considero que es necesario. Elmer, ¿cuál sería la primera iniciativa o las primeras iniciativas que como prioridad propondría la bancada o usted a título de diputado? Bueno, darle continuidad a la ley de infraestructura vial sería lo primero como primera acción. Como primera iniciativa del Partido Valor sería la ley de magisterio. Que las carreras de magisterio sean ley, porque sí tenemos eso muy claro. Retomar las escuelas normales, que las escuelas normales vuelvan al papel primordial como lo eran antes. Formaban docentes de calidad, hacer una reforma en torno a eso y carreras técnicas también para los jóvenes.
Por hoy pues estamos viendo el tema, lo que les comentaba, Central para Varones, el Akeche, tiene cero alumnos inscritos para el famoso bachillerato en Ciencias y Letras con especialidad en educación. Bachillerato que no sirve para nada, porque ni es bachiller ni es maestro. Entonces, hay que hacer eso como ley, pero sí, eso sería la primera iniciativa que nosotros propondríamos y que ya la tenemos hecha, porque ya la habíamos trabajado desde hace mucho tiempo y pues si la población así lo permite, votando por valor este 16 de junio, pues nosotros vamos a llegar a proponer eso. En materia de seguridad me gustaría conocer algunas de las propuestas, ya la había esbozado al inicio Elmer, general la propuesta que ellos tenían, pero de Victoria, algo específico que el partido quiera proponer como iniciativa de ley en el Congreso de la República para la discusión con los diputados. Bueno, en los ejes de seguridad de nuestro presidencial, el licenciado Amílcar Rivera, pues está revisar los acuerdos de paz para que los militares puedan nuevamente salir a las calles. Sabemos que redujeron el ejército de Guatemala con los acuerdos de paz y debido a eso es que tenemos serios problemas de pasos ciegos, donde trasladan droga, donde trasladan inmigrantes y entonces considero que por ahí vamos a iniciar. Nosotros hay que aumentar el ejército, hay que sacarlo a las calles, hay que poner las fuerzas combinadas para poder entrar a la delincuencia, tanto al crimen organizado, pandillas y delincuencia común. Elmer, en materia de seguridad. Bueno, como te había dicho anteriormente, los protocolos de seguridad. Imaginémonos ese tema de lo que vivió el coronel Chiroy, por ejemplo. Si se tuviera un protocolo de seguridad bien establecido, pues no hubiera ocurrido lo que ocurrió. También en temas de desalojos, nuestros principios filosóficos como partido, nuestros principios ideológicos también contemplan el respeto a la propiedad privada. Pero para poder hacer valer ese respeto a la propiedad privada, tenemos que tener protocolos de seguridad para que los cuerpos de seguridad tengan bien definido cuáles van a ser las acciones que tomar en algún tipo de contingencia. Además de eso, pues difiere un poquito con nuestro amigo. La Constitución establece cuál es la función del ejército. La función del ejército es resguardar las fronteras. Muy bien lo dice don Félix, tenemos pasos ciegos, N cantidad de pasos ciegos, entonces creemos que el ejército debe de enfocarse en eso y debe de ir a resolver esos temas. Y por supuesto dignificar al cuerpo policial. Nuestras fuerzas de seguridad tienen que ser dignificadas. No es posible de que nuestros policías tengan que comprar sus propios artículos para poder hacer la función que les corresponde. Si nos vamos a las comisarías, no sé si ustedes como periodistas han tenido la oportunidad de ir a una comisaría. No vayamos tan lejos, había un instituto aquí por la 15 Avenida, que ahora es una unidad de la Policía Nacional Civil. Yo tuve la oportunidad de ingresar. No hay puertas, no hay sanitarios, no hay agua. O sea, están ¿cómo te vas a sentir tú motivado para trabajar bajo esas condiciones? No se puede. Realmente tenemos que, y esa famosa reforma policial, o cómo es que le llamaron la señora Adela Camacho y la señora Mac, que estuvieron trabajando no sé cuántos años en eso. En lo personal yo no vi nada que se haya producido algo positivo. Creo que tenemos que dignificar eso. Hay que dignificarlo y hay que hacer que nuestros cuerpos de seguridad pues se sientan bien, para que puedan trabajar bien. Todas las personas que están en un ambiente propicio para poder trabajar, van a trabajar bien. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? A favor. A favor. ¿Y qué mecanismos legales desde el Congreso de la República ustedes impulsarían para aclarar un poco el camino legal que tiene la pena de muerte? En este momento no es aplicable. Nosotros ya lo hicimos. Sí, nosotros lo hicimos
y fue uno de los motivantes por los cuales nos involucramos en política partidista. Nosotros impulsamos una iniciativa para que el indulto, tener el mecanismo del indulto, es que todos los eslabones legales están cuáles son las penas, cuáles son los delitos a los cuales se le aplica la pena de muerte, etcétera, etcétera. Está muy claro. Y en concordancia con el Pacto de San José. El único eslabón que falta es el indulto, el mecanismo de cómo aplicar el indulto, porque es la última instancia. Entonces nosotros ya lo habíamos definido cómo se iba a llevar a cabo, ya habíamos definido con los procesos, los tiempos, etcétera, etcétera. De hecho, el actual diputado oficialista Marcos Jax, de Totonicapán, él tomó la iniciativa, la presentó, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Resulta de que el momento de la votación, resulta que desapareció el ponente de la... O sea, nosotros sí tenemos el valor y estamos muy claros de cómo lo vamos a hacer. Félix, ¿a favor o en contra? A favor. ¿Y qué mecanismos para...? Pues considero que lo primero es denunciar el Pacto de San José. ¿Usted sí denunciaría el Pacto de San José? Sí. Aquí hay una diferencia. ¿Verdad? Porque la verdad, es cierto lo que dice aquí el compañero, de que ya está establecido a qué penas se le aplica la pena de muerte. Hubo unas enmiendas que hizo la Corte Suprema de Justicia de que quitó la pena de muerte porque y aplicó la pena máxima, pero considero que sí es cierto, y ahí estoy de acuerdo, de que hay un pequeño limbo, ¿verdad? De que se lo tiraba el indulto al presidente, el indulto se lo tiraba a la Corte Suprema de Justicia, y considero yo que el indulto lo debe tener el presidente de la República como ente supremo del país. Estamos cargando la pena de muerte, aunque los derechos humanos se oponen, ¿verdad? Lo primero que vienen es decir, mire, ya no hay ayuda para el país si ustedes aplican la pena de muerte, y esto conlleva un montón de situaciones, y eso conlleva nuevamente a que les digo que nosotros tenemos que ver de qué manera el país puede tener el gobierno puede tener sus propios ingresos para ya poder nosotros legislar y no tener personas que nos digan, mire, esto es lo que hay que hacer, o esto no lo pueden hacer, por esto y esto, ¿verdad? Entonces considero yo que sí vamos con la pena de muerte. Vamos a la pausa, regresamos con más preguntas. Regresamos a Sin Filtro Electoral. En esta oportunidad estamos conversando con candidatos a diputados al Congreso de la República de los partidos Victoria y Valor. Hacemos una aclaración. También se invitó a los candidatos a diputados del Movimiento de Liberación de los Pueblos, pero a última hora presentaron una excusa que se les había complicado la agenda. Así que continuamos en esta conversación. Juan Manuel. Hablemos de hacinamiento de las cárceles. ¿Cómo van a legislar para aliviar este problema? O si van a retomar alguna iniciativa actual como la de aceptación de cargos. Empezamos por Elmer. Bueno, hay varios temas. Primero, allá hay un tema con el tema de los brazaletes, y eso va a ayudar bastante la situación del hacinamiento. Otra cosa es la depuración judicial, porque hay muchos que ya cumplieron sus penas y no falta el último proceso que ya el juzgado dictamine la salida y que determine que ya ha cumplido su pena. Y la otra situación es la clasificación de los reos. Es un desorden. El sistema penitenciario es un desorden. Por eso es que nosotros como Valor proponemos dentro de nuestro eslogan de campaña es a poner orden. Porque existe un desorden generalizado. Y el sistema penitenciario es un desorden. Es un desorden y es un caldo de cultivo de los delincuentes. O sea,
Ahí puede llegar por un accidente, alguien puede llegar por un accidente vial y pues termina a un costado con un sicario, con un asesino, con un violador. No hay una clasificación de los reos y definitivamente tenemos que buscar el apoyo necesario para crear cárceles de máxima seguridad donde estén quienes deben de estar aislados por completo. Hay personas que ya tienen aquellas condenas de cientos de años. Sabemos que pues, legalmente solo pueden cumplir 50, pues, pero ellos ya deberían de estar en un lugar especial donde puedan estar recluidos, cumpliendo su condena como debe ser, tratados dignamente, porque también deben de ser tratados dignamente, pero eso no significa de que puedan hacer lo que se les dé la gana. Tienen que tener reglas claras y para eso es muy, muy importante esa clasificación de los reos. Félix. Pues nosotros consideramos de que hay que revisar la ley del sistema penitenciario. La misma Constitución indica de que no debe haber cobro de dádivas dentro de la misma. Hay un serio problema ahí de las llamadas talachas, que cualquier persona que entra ya le están cobrando como que fuera un hotel de 5 estrellas. Considero yo que hay que revisar también lo que son las cárceles que han mandado a hacer. Por años ha venido ese problema de las cárceles, pero un serio problema es, como decía el compañero, que los juzgados de ejecución no tienen el control de qué reo ya cumplió su pena y tiene que salir. Hay muchos reos que ya han hecho vida ahí y prefieren vivir dentro de las cárceles que estar afuera, ¿verdad? Y el tema también que hay que revisar, considero yo, que es en el de la prisión preventiva, porque esto nos ha llenado también las cárceles, ¿verdad? La prisión preventiva han exagerado. Había por ahí un coronel que le dieron después de 6 años la libertad y todavía le dan una medida sustitutiva. Después de 6 años no ha concluido el proceso. Considero yo de que hay que agilizar un poquito más el tema judicial, revisar lo que es el tema de, ¿cómo se llama?, de la ley del sistema penitenciario, porque si no, vamos a seguir en las mismas. Cuando se habla del Congreso de la República, también se habla de una serie de privilegios o digamos de ciertos pagos que tienen los congresistas que no son del agrado de la población. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de austeridad para el organismo legislativo? Comenzamos con él. Primero, pues, hay que revisar cómo está normado esto, porque yo creo que muchas de las ocasiones ha sido tema de costumbre y ya la costumbre ya se volvió ley. Entonces hay que revisarlo, hay que, nosotros como valor consideramos y estamos enfocados en ese tema de eficientar el gasto. Nosotros creemos en un gobierno muy reducido para poder eficientar el gasto. De hecho, muchas de nuestras propuestas van enfocadas a que ir eliminando esa burocracia. Lo que les mencionaba al inicio, un gobierno electrónico va a poder facilitar, va a poder brindar esos espacios para que se vaya disminuyendo el gasto público e incluido el legislativo. Recuerdo que hace ya muchos años se tenía planificado un edificio para poder tener las oficinas de los diputados, porque en alquileres, ustedes ven cuánto se paga de alquileres de oficinas, es exagerado. O sea, sí tenemos que hacer una revisión de eso para que tengamos agilidad y eficientemos el gasto. Esto es economía 1, pues, o sea, el recurso es limitado y hay que eficientarlo y hay que dirigirlo prioritariamente. ¿Cree que es justo algunos de los salarios que perciben ciertos empleados del organismo legislativo? Más que justos, creo que tendríamos que revisar por qué razón se llegó a eso.
creo que aquí tenemos que verificar y buscar los mecanismos y llegar a los consensos. Llegar a los consensos para que podamos tener muy claro ese tema de los salarios, que son salarios excesivos, pero hay que revisar por cómo se dieron los mecanismos para llegar hasta ahí. Pero no hemos mencionado entre las prioridades, por ejemplo, la ley del servicio civil. ¿Qué lugar tiene esto en su equipo? Fíjate que la licenciada Ríos siempre en su discurso ha dicho lo siguiente, y la cito, porque ella lo ha dicho. La lucha contra la corrupción no es una campaña política. La lucha contra la corrupción no es un hashtag. La lucha contra la corrupción es una reforma a la ley de servicio civil, es una reforma a la ley de compras y contrataciones. Y ella como una excongresista muy experimentada, que tuvo mucho éxito siendo minoría y siendo mayoría, impulsando leyes importantes para el país, tiene muy claro el panorama y nos ha apoyado y nos ha instruido a los candidatos a diputados para que podamos ir enfocados en ese tema. Por supuesto, hay que hacer una reforma a la ley de servicio civil. La ONSEC, la Oficina de Servicio Civil, hay que revisar eso, porque hoy por hoy no sabemos cuántos empleados tiene el gobierno. No lo conocemos. ¿Cuántos asesores tendría usted en caso de ser electo? Pues lo que la ley establece claramente, y la ley orgánica del Congreso de la República establece que tenemos un asesor y tenemos un mujer, si no estoy mal, y una secretaria. Es lo que yo tengo entendido. Entonces, lo que establece la ley. Definitivamente, para llevar una agenda legislativa es necesario tener asesores en la materia que se está tratando. Nosotros, yo estuve del lado de la sociedad civil impulsando leyes. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que escuchar a la población. La población ya tiene claro qué es lo que hay que hacer. Hay que escucharlos, hay que atenderlos. Y tenemos que tener oficina abierta para que ellos puedan venir y acercarse. Y ellos ya tienen, yo soy docente, soy maestro, soy profesor de enseñanza media. Y tengo el privilegio también, no tuve el privilegio de ser director, porque ahorita que me metí a la campaña ya no pude seguir, director de un centro educativo. Cuando un alumno llega con un problema, normalmente lo que hay que hacer es escucharlo, porque el alumno trae el problema y trae la solución. Entonces, lo mismo sucede con la ciudadanía. La ciudadanía trae el problema y trae la solución. Lo que nosotros tenemos que hacer como servidores es escuchar esa solución y buscar la manera de articularla. Don Félix. Bueno, la verdad es de que difiere usted un poquito. Estuvo en la legislatura. Sí, por eso es de que... ¿Se puede tener una política de austeridad en el Congreso de la República? Sí se puede. Sin que le apague la luz el sindicato. Sí se puede. ¿Qué ha pasado? Sí se puede. Uno de los diputados, no quiero mencionar nombre, se dedicó exclusivamente a hacer las reformas estas de reducir lo que es el salario o ponerles un tope. Es más, les ofreció hasta 6 salarios para que pudieran renunciar e irse para vaciar un poco el Congreso. Pero sí hay algo muy importante y es un fenómeno que hay que revisar, que yo no me explico por qué se da. 158 diputados, 1000 y fracción de empleados en el legislativo. Pero es una cantidad de edificios exorbitante la que tienen. ¿Para qué? Diputados que tienen 3, 4 oficinas. ¿Para qué? Considero que sí, tiene que haber austeridad. Perdón. Vamos al minuto ya del cierre, un mensaje a la audiencia. Comencemos con don Félix, por favor. Pues la verdad, Partido Victoria, nuevas propuestas. La mayoría de diputados no repiten, son nuevos. Considero yo de que la gente debe de meditar su voto, consciente. Las redes sociales son buenas, pero también distorsionan un poco al votante. Considero yo que deben de ser más analíticos en su voto. Diputados que tienen el derecho de participar, ser electos y que lleguen al Congreso, pero que lleven la visión
de hacer bien las cosas, legislar por una Guatemala para cambiar. Si nosotros no iniciamos de esa manera, Guatemala no va a tener el cambio que necesitamos. Elmer, un minuto para el mensaje final. Bueno, pues hago un llamado a la población para que este 16 de junio, con valentía, con gallardía, analicen y vayan a ejercer su voto. Primero, recuerden de que ustedes el 16 tienen el poder en sus manos. El poder para elegir, el poder para marcar en esa papeleta. Se tardan menos de 6 segundos en marcar una papeleta, pero su efecto tiene más de 4 años, muchos tienen hasta décadas. Por tanto, los invitamos a que ese 16 de junio con valor, voten por valor. Bueno, muchísimas gracias, Elmer, Félix, Juanma, por esta conversación interesante. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro Electoral. Nos vemos.